invertir un poco la carga de la prueba y en esta deconstrucción en la que estamos los hombres y además los arquitectos, en tratar de desaprender parte de lo que significa el proyecto, ¿no? Por eso digo, para mí el proyecto se construye. Una vez que llegas al proyecto, después lo que se construye otra vez es la obra, pero el proyecto también se construye. Y eso para mí es muy importante de comprender, porque si empezamos con un dibujo, es parecido a lo del proyecto, es empezar por el proyecto y después lo sometemos a todo el vaivén de conversaciones, negociaciones, interacciones público-privadas, etcétera. Lo más probable es que ese proyecto ideal sufra modificaciones y por ende frustración. Yo traje porque esto lo conté en profundidad la otra vez, pero traje un rápido antes y después. Elefante Blanco, Ciudad Oculta, edificio abandonado, iba a ser un hospital de esos posguerra, en la zona sur de la ciudad, un área con muchas necesidades. El barrio que está ahí atrás se llama Ciudad Oculta, entre otras cosas se llama Ciudad Oculta porque estaba oculta atrás de un edificio, de una gran masa de unos 15 pisos. Ven la sombra y más o menos comparando con la sombra de otro edificio pueden más o menos sacar la cuenta de qué significaba. Hoy es un parque público que, vuelvo para atrás, en el vacío está el lleno actual y en el lleno está el vacío futuro. Entonces, imagínense la primer línea de casas que ven allá arriba, que antes eran las que estaban atrás del edificio y hoy son los que están frente al parque. Esto es la Plaza Jusey, la traje porque ayer a la noche charlamos en una mesa y puse como ejemplo este proyecto. Proyecto de 1978, alrededor del corazón de las universidades, en la avenida Córdoba y Paraguay, o sea, hay 6 facultades de la Universidad de Buenos Aires, 150.000 estudiantes todos los días transitan ese lugar. Era una plaza con 3 subsuelos de cocheras, como dije, creada en 1978, gobierno de facto, cuyo diseño evitaba que los estudiantes se junten, por obvios motivos de la época. Siempre digo, un diseño exitoso, porque pasaron 40 años y la gente no se juntaba. Y planteamos un proyecto convergente a la gente. Es decir, demolimos la primer losa de la plaza, llegamos al primer subsuelo, hicimos una planta baja comercial con gastronomía y hoy por hoy se llena durante el día, durante la noche, los fines de semana, los veranos, algo que antes solo estaba evitado por la gente y cuando había gente que era el horario de facultad. Esto es hoy Plaza Jusey, ¿no? Esto es la losa a nivel de la plaza y primer subsuelo de cocheras originalmente, hoy transformado en parte en un patio gastronómico, 4 salas de cine. Arquitectura del proyecto de Dalrocha, arquitectura del proyecto, extensión del plazo de concesión de las cocheras que estaban abajo a 30 años, trabajo junto con el sector privado para tratar de entender qué TIR, tasa interna de retorno, podría ser conveniente para un proyecto así. El Estado puso 0 pesos en esta transformación. Esto es a la noche. Esto dice la gente. También hacemos mapeo de redes sociales. Parque de la Estación, terreno ferroviario. Ahora está bastante en auge la cuestión de los inmuebles nacionales y cómo las jurisdicciones tratan de conseguir los inmuebles nacionales para poder hacer gestión. Parque de la Estación, zona centro de la ciudad, Perón y Gallo. Ahí cerquita de las vías del tren Sarmiento. Es el lugar de la ciudad de Buenos Aires que más espacio verde y público necesita. Esta era la situación 2016 cuando lo encontramos. Esto es hoy. Puesta en valor del edificio ferroviario porque es patrimonial o tiene una arquitectura de valor y 1,2 hectáreas de espacio verde y público transformados en, bueno, adentro del galpón hay biblioteca infantil, centro cultural, un invernadero donde se crían las plantas de sustitución del parque, etc. Las Cañitas, un barrio que tiene poco espacio verde, aunque está lindero un gran parque, que es donde está el golf, en la ciudad de Buenos Aires, Parque 3 de Febrero, y le preguntábamos a la gente cuál era el espacio público que disfrutaban y nos contestaban Boulevard Llenó,
un bulevar. O sea, un bulevar era el espacio público. Obviamente nos pareció que había una oportunidad para mejorar esa situación y mediante un convenio urbanístico conseguimos una manzana que era privada que se vuelva pública. ¿Sí? Ahora voy a explicar después la metodología. Esto era las vías del tren sobre la calle Pampa y Echeverría, el famoso dicho de me dejó en Pampa y la vía, no sé si alguna vez lo escucharon, que era porque la gente que perdía todo en el hipódromo se tomaba el taxi y le decía déjame en Pampa y la vía, y lo dejaban sin nada. Entonces, a partir de ahí se dijo, cuando está sin nada, me dejó en Pampa y la vía, me dejaron sin nada, y nosotros quisimos cambiar ese refrán, ahora que te dejen en Pampa y la vía está muy bien. Y entonces, bueno, elevamos la vía del tren y debajo de la vía del tren generamos espacios comerciales de retail. Si bien la obra de infraestructura fue con fondos públicos, toda la obra de vida urbana debajo es interacción público-privada. Si no fueron todavía y en algún momento van a Buenos Aires, les recomiendo, es un nuevo, ese ahí al lado del barrio chino, es un nuevo realmente spot de la ciudad para ir a disfrutar. Esta es la manzana 66, Jujuy y Belgrano. Acá el plano de Noli falla, ¿no? Es decir, es una manzana entera de dominio privado, que las canchitas de fútbol son de alguien. Y los vecinos de la manzana 66 durante muchos años reclamaron que ahí haya una plaza. Y ahí es interesante segregar la cuestión de la escucha. Los vecinos piden más espacio verde y público. ¿Por qué lo piden ahí? Porque no lo ven construido. Por eso digo, el plano de Noli acá choca, como de dominio privado, pero vacío, que es. Y el Estado tiene una buena respuesta preparada para estos casos, que es de dominio privado, no creemos en la expropiación, honramos el derecho privado, motivo por el cual no podemos hacer nada. Y es uno de los casos donde hay equilibrio. Ellos tienen razón, nosotros también, perfecto, otro proyecto. Sigamos con otro. ¿O no? Y nos pusimos a pensar cómo poder hacer para transformar esto en dominio público. Y el resultado fue la primera ley de permuta de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, que fue, lo compensamos al dueño de esta parcela con un terreno en otro lugar de la ciudad donde no hacía falta tanto espacio verde y público, con un valor equivalente. Resultado, una plaza con una escuela y un patio de juegos, pública. Hackeamos a Noli, al plano de Noli. Es decir, lo interesante es pensar de manera obsesiva cómo despintar el plano de Noli. Una ciudad promedio tiene 50% de su espacio público y 50% de su espacio privado, entendiendo que el espacio público son también las calles y las veredas, además de los parques y las plazas. Quiere decir que tenés un 50% de territorio. Cuando la gente te dice me falta espacio verde y público, quiere decir que hay algo de redistribución inteligente que no estamos haciendo. Esto es hoy la manzana 66. Este es el ex Tiro Federal, club de tiro frente a la cancha de River. No vamos a hacer comentarios, estuvimos con Arturo desayunando hablando de la Libertadores del martes. No voy a hacer comentarios al respecto. 16 hectáreas en un lugar de la ciudad cuya incidencia es alta. Club de tiro, pólvora, plomo. Siempre digo, pasar por ahí y no preguntarse por qué está esto acá y qué podría hacer yo para cambiarlo, es parte de la resignación que yo intento no transmitir, ¿no? Justo en mis redes compartí un video el otro día que hablaba del soñale arriba, que algunas personas me hicieron comentarios de eso. Que es esta idea de, ¿y por qué no lo puedo mover? ¿Y por qué no lo puedo cambiar? Bueno, en principio porque lograr acuerdo con gente armada es más difícil, ¿no? En principio porque sí, es complejo, es un club. Es un club y ya todos deben haber visto Luna Avellaneda. No se puede mover un club. Y menos si lo que quiere ser un proyecto urbano. Sin embargo, hoy es un parque de 65% del territorio y el resto es parque de innovación, que son universidades, empresas de tecnología, coworking, co-living, en un lugar donde, bueno, fueron 10 años, fueron muchos acuerdos, fue mucho trabajo, pero sí, transformar una ciudad da trabajo.
y es complejo. Tengo que decir siempre la diferencia. No es complejo por difícil, es complejo por la cantidad de variables que tiene. Pero si no estamos para esto, el propósito que nos propusimos al inicio es de baja probabilidad de ocurrencia. El Parque de Innovación tiene acá todavía no estaba construido, tiene este edificio de laboratorios de coworking que son federales, o sea, cualquier emprendedor puede apuntarse a tener un lugar ahí y es un ancla, le llamamos, del sector público de poder atraer talento a la ciudad de Buenos Aires. Y que la gente elija la ciudad de Buenos Aires para vivir porque tiene una infraestructura que lo invita a emprender. Trayendo un poco lo que dije al principio, de que las ciudades se disputan el talento y que la gente vaya a vivir a ellas en vez de a otra. Esto es Paseo Gijena, una playa de estacionamiento frente al hipódromo de la ciudad, que durante muchos años, así como la ven, tiene este casetonado que aparte de la audiencia le debe resultar algo sexy, como a mí, que es un lindo estacionamiento de hormigón, pero obviamente una infraestructura obsoleta. Obsoleta, no abandonada, obsoleta. Que la diferencia entre obsoleta y abandonada es que su uso está, digamos, en decadencia, porque lo abandonado es evidente. Lo abandonado llama la atención, lo abandonado trae problemas que no deseamos. Lo obsoleto pasa desapercibido. Pasás por ahí, estacionamiento. No, alguien debe haber dejado el auto ahí adentro, no es que entro a chequear. Pero en la obsolescencia hay una oportunidad, porque es el abandono, es la puerta anterior al abandono. Entonces, yo tengo unos anteojos, tengo unos para ver, pero tengo otros que son los anteojos de ver la ciudad con ojos de lo mejor que podría estar ahí, como los anteojos del Sonial arriba, los estoy vendiendo online, no. Pero es que paso por la ciudad mirando infraestructuras que digo, ¿y esto podría ser otra cosa mejor? ¿Por qué no es otra cosa mejor? Y esa pregunta dispara otras preguntas, dispara por lo del tiro federal. Entonces, hoy Paseo Gijena es un proyecto del arquitecto Eran Chen, del estudio ODA, americano, de Nueva York, que lo contrató un privado porque la ciudad generó las condiciones para una licitación que planteaba ciertas ponderaciones sobre el proyecto que hacía que no necesariamente iba a ganar el que invierta más o proponga más canon para la ciudad, sino que el que haga el mejor proyecto también. Entraron en juego 3 factores en vez de 2. Y eso fue un incentivo para que el sector privado que quería concesionar contrate buena arquitectura. Y acá me pongo mi sombrero de arquitecto, de vestido de negro y todo eso, y digo, generar condiciones para la buena arquitectura también es algo posible. Entonces, no es lo mismo que nosotros saquemos a concesionar esto y venga otro y ponga otro estacionamiento. Y ya, baja inversión, buen canon y listo. Y pasaría desapercibido si hiciéramos eso. No pasaría nada. No pasaría esto. Es lo que no generás que suceda. Es como el lucro cesante sobre la obsolescencia. Estamos a punto de terminar este edificio, en realidad es una obra privada, porque la lleva a cabo el privado. Insisto, la ciudad no puso ni un peso tampoco en esto, y al cabo de 20 años, o 15 creo en este caso, el inmueble pasa a ser un activo de la ciudad, transformado. Esto es la ex ciudad deportiva de Boca, le llamamos Costa Urbana, que también fue producto de un convenio urbanístico, la resolución, un terreno de 70 hectáreas, el terreno más grande de la ciudad de Buenos Aires, de dominio privado, al lado de Puerto Madero. Durante 30 años tuvo una normativa que fue ciudad deportiva, es decir, no tenía valor de mercado, porque salvo que hagas otro juego olímpico, y por una semana no iba a ser del todo rentable, con lo cual hicimos un convenio urbanístico donde lo que le planteamos fue: te respeto todos los metros construibles que tenés, esto tenía FOT 1, o sea, 700.000 metros cuadrados construibles, 70 hectáreas, pero lo comprimís en el 50% del territorio. Y el otro 50% me lo das a parque público abierto para la gente frente al Río de la Plata. Hoy es ley, convenio urbanístico ya consumado en la legislatura y votado en la legislatura. La Ciudad de Buenos Aires incorporó 50 hectáreas al dominio público de espacio verde frente al Río de la Plata. Por ende, es mentira que no
se puede aumentar la tierra pública y el espacio público en una ciudad. Te dicen, el suelo público no es renovable. Mentira. Lo que falta es creatividad. Planes, voy rápido porque quedan 5 minutos. Planes, y acá voy a hacer algo de profundidad sobre la herramienta convenio urbanístico, que lo nombré un par de veces. Y veníamos hablando con el equipo también antes de empezar la charla de esto. ¿Cómo generar condiciones para la cuestión público-privada? De manera abierta, transparente y justa. Porque si la interacción público-privada depende de poder acceder al funcionario o hablar con determinado amigo o lo que sea, ya es insostenible. Y el título de la charla dice generar condiciones para el desarrollo sostenible, de manera sostenible. Y creo, por lo menos en mi caso, donde mi vocación es de urbanista, no pretendo que todo tenga que pasar por mí, todo lo contrario. Yo pretendo generar políticas públicas para que todo funcione solo y yo poder un día dejar de... bueno, en fin. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, una convocatoria abierta a convenios urbanísticos. Es todas aquellas personas que quieran proponer un proyecto distinto a lo que la norma general permite, lo tienen que hacer de esta manera. Primero, se tiene que enterar la mayor cantidad de gente posible. Y segundo, un protocolo, que es, se tiene que hacer así. Porque no podemos poner recurso público que ustedes pagan, los privados, para que analice el proyecto de tal o cual persona y entonces le dedicamos un montón de tiempo a esto. Es protocolo. Lo tenés que traer así, la contraprestación posible es esta, o en dinero para determinadas obras que después se discutirán a la hora de sancionar el convenio en el Consejo Deliberante o Legislatura, o puede ser espacio verde, que me aportes espacio verde. Ahora, la cantidad de espacio verde tiene que ir, era una polinómica bastante compleja, que se las puedo compartir, porque en esto de datos abiertos y colaborar está todo publicado. Y también transmitíamos algo del espíritu. Yo siempre digo, las leyes tienen un cuerpo y tienen un espíritu. El cuerpo es lo que dice y el espíritu es lo que quiere lograr. Y a veces la interpretación de una norma tiene que ver con el espíritu, con, bueno, la ciudad quiere ir hacia este lugar. Por ende, el cuerpo puede ser reinterpretado. Por eso es que nos parecía importante compartir cuál es el espíritu de esto. La verdad, tengo que decir que la experiencia fue un éxito. Se presentaron 112 propuestas equivalentes en contraprestaciones a un montón de espacio público, un montón de recursos posibles, disponibles para hacer otras cosas. Solo se votaron 12 de los 112. Tendría que decir que casi por el criterio, hoy podría decir que es por volumen, lo más grande, lo que tenía sentido movilizar tal vez al cuerpo legislativo. Y hay un aprendizaje ahí, que por ahí para lo chiquito no es la herramienta, por ahí. Pero sí que solo con los 12 que se votaron obtuvimos 100 hectáreas de nuevo espacio público y verde en una ciudad que en teoría el suelo público no es renovable. Y que en otros casos conseguimos fondos para construir proyectos que no teníamos el financiamiento hasta el momento en la ciudad. Y por último, porque me queda un minuto 03, cierro la idea, en realidad la charla, políticas públicas, código urbanístico, hicimos el cambio de código en 2018, pasamos de FOT a morfología y después del 2018 pasaron un montón de cosas, entre ellas una pandemia, donde aprendimos un montón de cosas también. Y el código del 18 planteaba que cada 5 años se haga una revisión. Y eso toca este año. Por ende estamos en pleno espiral, digo, bueno, no es teórico, estamos en pleno espiral, pleno proceso, en lo que va a ser un ajuste del código, no un cambio de vuelta. No es que ahora volvemos al FOT, no, todo eso no. Y parte de eso también fue el plan microcentro, de reconversión del centro, que tiene
tuvo un enorme desafío y aprendimos en que este tipo de políticas públicas finalmente son un sistema de incentivos y tienen que dejar de ser un sistema de intereses. Y entonces la norma, acá tengo un cartel que me dice tiempo, así que cierro la idea, ahora sí. Por favor. Que es el desafío no solamente de expresar claramente qué se puede y qué no, que sería el cuerpo, sino qué es lo que quiere lograr la ciudad. Tuvimos buenos casos de transformación con el microcentro para transformar oficina en vivienda, algunos otros espacios públicos donde la ciudad también aportó a que se modifique eso. Esto es Corrientes peatonal de noche. Y para cerrar, vengo del futuro a contarles que sí o sí lo que viene es público-privado. Sí o sí. Y que tendría que haber llegado antes la vocación de hacerlo así. Y que tenemos que aprender y acelerar el proceso de aprendizaje conjunto para ir, no si sí o si no, sino sobre las buenas prácticas público-privadas, y para eso hace falta este tipo de espacios y poder compartir ideas y llegar a acuerdos. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Espera, Álvaro, espera un segundito, tenemos una consulta de Damián Tabacman. Gracias, Álvaro. Por favor. No te vayas. 2 o 3 comentarios. En primer lugar, te felicito, espectacular presentación. En segundo lugar, mi sensación es que esta fue seguramente la conferencia más importante y de mayor impacto de los 2 días que estamos transcurriendo de una sucesión de un montón de conferencias, así que de verdad quedamos muy impactados. En tercer lugar, quiero decir algo que vos lo dijiste un poco al pasar, pero no quería dejar de aprovechar este pequeño espacio para destacarlo, y es cuando nombraste que hablas conmigo. Ajá. Que habla conmigo, ¿no? Que en sí mismo... De hecho, lo estamos haciendo ahora en vivo para Exacto. Que en sí mismo puede ser una pavada. No. Pero de verdad no es una pavada. Digo, o sea, Álvaro habla con muchos, pero también él es secretario de Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Correcto. Y él habla con los desarrolladores inmobiliarios, al mismo tiempo que habla con muchos, y no solamente habla, sino que habla, y lo que nos decimos es público, está arriba de la mesa, y cuando da conferencias dice públicamente que habla con nosotros. Y eso no es tan normal, no es tan usual, y no es que siempre ha sido así, y no es la ley de la gravedad. De hecho, creo que es algo relevante en la Argentina actual y ni hablar en la Argentina por venir, con lo cual quería aprovechar estos minutos para destacarlo. Y por último, me agarro de lo último que dijiste, y es lo público-privado, que por supuesto es el futuro, es lo que viene, y que nos llenaste de experiencias potentes y exitosas en ese sentido. Y me parece que este encuentro, en el cual el sector público no es que pone una impronta, porque esto es una actividad que Sebastián y sus socios impulsa en forma privada, pero están presentes las autoridades y estás a disposición, dentro de tus limitaciones, por supuesto, también para las autoridades locales. Y me parece que eso sí es como el input de esto nuevo que viene, de lo público-privado, que parece como imprescindible. Así que muchas gracias y un aplauso de vuelta. Gracias. Solo agradecer el comentario y decir que todo esto es convicción y no es conveniencia. Y eso o sea, todos estamos convencidos de que un diálogo sano y abierto y franco y entre sectores es lo único que realmente puede sacar a la Argentina adelante. Creo yo, sin llegar a la grieta político-partidaria, los hilos en los cuales estuvo muchos años encapsulados las distintas disciplinas y esta cuestión más transaccional que colaborativa, creo que está viviendo un clima de época de rápida modificación. Y yo por eso digo, no es que vengo del futuro, no es que digo, ya lo hicimos y todo lo contrario a eso, sino que creo que hay una colaboración también público-público, ¿no? En tratar de acelerar el proceso de aprendizaje mutuo. Yo vengo acá, aprendo un montón, vine no hace tanto tiempo, aprendí un montón de toda la gente que conocí,
y intento tratar de devolverlo de esa manera. Creo que siempre no son flechas, digamos, son flechas de doble entrada y además para todos lados. Así que, por eso digo, yo celebro que es la primera edición, creo, de Nova Construye, y realmente no es que me hago el tiempo para mí, sino yo quería venir porque realmente me parece que llega en un momento espectacular donde consolidar el networking, la interacción entre todos ustedes, entre ustedes y nosotros, nosotros y ellos, y creo que de esa manera es la única manera de lograr realmente que este sector sea todo lo potente que puede ser, todo lo pujante que puede ser, y realmente, como dije al principio, con un objetivo común, que es mejorar la vida de la gente, que no es tan fácil ni tan común. Entonces, si tenemos algo de tiempo para dedicarle y que lo podemos potenciar entre todos, por supuesto siempre van a encontrar, y con muchos de ustedes nos hemos visto en Buenos Aires y todo, siempre voy a encontrar algo de tiempo para poder tratar de soñarle arriba. Así que gracias de vuelta. Un fuerte aplauso a Álvaro García Resta de la provincia de Buenos Aires en su conferencia Urbanismo. Auspició esta conferencia Proyecto Norte.